Un documento que marca un después en el intento de defensa de muchos, incluso la del propio detenido hoy, Pedro Castillo. Pero más allá de eso es cómo es que la aparición de este documento hace que ahora la investigación pueda ampliar las diligencias respecto de quienes resulten responsables del 7 de diciembre. En Soledad no ocurre. Así que vamos a hablar de eso con el doctor Julio, que esta mañana nos acompaña. A ver, doctor, sí quisiera hilar fino respecto de cómo tiramos al piso varias de los intentos de defensa. Lo primero, no había necesidad de la existencia de un documento en físico para la configuración de un delito. Muy buenos días y gracias por su gentil invitación, Claudia. Claro, usted está en lo cierto. No se necesitaba este documento. Como se dice en el argot común y corriente, estamos hablando que el pastel ya estaba servido. Ese documento es la cereza. Con eso simplemente corono mi actividad de recopilación de indicios que hace indiscutible que este comportamiento delictivo no solo fue pues parte de la imaginación y una suerte pues de acto aislado del Castillo de Terrones, sino que había detrás de toda una estructura destinada a generar una desestabilización económica, constitucional en el caso peruano. Claro, porque el argumento de la defensa es que él solamente leyó un documento que fue simbólico, que no hubo en la práctica la concreción de ninguna intención. Pamela, buenos días también para usted. Efectivamente, ahí lo que se está tratando es de eludir una responsabilidad de manera burda. O sea, tuvimos a Castillo Terrones declarando en cadena nacional que iba a cerrar los poderes del Estado, ¿no? Después se obtiene el video del canal del Estado, cómo se coordina todo esto momentos previos. Y ahora se obtiene el documento que se extrae producto de una diligencia de allanamiento ordenada por un juez, en donde evidentemente esto ha sido lacrado. Y lo que ha permitido que el día de hoy se conozca es lo que técnicamente se denomina deslacrado. Se ha deslacrado la información que en su momento se reservó y esta información permite de manera absolutamente indiscutible evidenciar el comportamiento delictivo no solo de Castillo Terrones, sino adicionalmente hay que ver quién es el autor del documento, porque el día de hoy el sistema puede arrojar no solo la hora exacta de la confección, modificación, desde cuándo este documento fue dado, sino inclusive quién es el titular de ese documento y de qué computadora fue extraído el mismo para poder comprobar quién estuvo con Castillo Terrones en este acto ilegal. Y esto es importante, ¿no? Yo decía, esto no ocurrió en Soledad, más allá de que era un personaje con poco brillo para hacer documentos en materias que supuestamente no conocía. Pero aquí es importante, ¿qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía respecto de un indicio que se vuelve prueba ya con la aparición de este documento? Sobre todo respecto de Betsy Chávez y Roberto Sánchez, que ya tienen una investigación por el tema. Yo creo que la Fiscalía el día de hoy ya va avanzando en estos casos de manera bastante sólida, creo que firme también para poder en el más breve término iniciar juzgamientos, que eso es a lo que se debe apuntar. Creo yo ya la constatación del fracaso rotundo del equipo Lavallato no se puede generar simplemente como algo que debe pasar por agua tibia, sino que la Fiscalía actualmente debe aprender de ese error garrafal y en este caso no permitir que se quede simplemente en prisión preventivas indeterminadas, sino que se pase a la siguiente etapa, que se acuse, a juicio se condene. La Fiscalía cuenta con pesan contra Castillo Terrones. Hay colaboradores eficaces, hay documentos extraídos, hay allanamientos, hay videos, hay audios, es decir, tiene, ¿no?, un abanico de posibilidades para ir llevando algunos casos ya a acusación para que en el breve término tengamos condenas firmes. Hay que aprender nuestros errores. Lavallato ha sido un error que en el ámbito latinoamericano es enorme. Todos los demás países tienen juicios acabados, personas condenadas de manera firme. Nosotros tenemos un solo juicio empezado. Ahora, en el caso específico de este delito de rebelión, por el que se le está investigando a Pedro Castillo, hay que recordar un indicio que es muy importante, que es el testimonio de la reportera de TV Perú, que habla con Betsy Chávez y esta, según su versión, le dice, yo ya tengo que preparar el decreto. Esto podría ser también clave para implicar aún más a la ex premier. Sí, sin ninguna duda. Recuerde usted, Pamela, que la actividad probatoria no solo se circunscribe pues a audios, videos, documentos, sino a la declaración de los testigos.
Ella es una testigo presencial en un momento muy importante para la imputación. Ella ha escuchado no solo lo que dijo Betsy Chávez, sino ha escuchado el diálogo con Castillo Terrones, quiénes estaban involucrados allí, cuáles eran las coordinaciones que estaban haciendo. Por lo tanto, su versión es importantísima para poder cerrar el círculo absolutamente de la imputación que la Fiscalía tiene por el delito que ya se cometió. Bien, vamos a ver cómo avanzan las diligencias. En todo caso, tras este hallazgo, como usted bien ha señalado, uno tiene que aprender de los errores en el tiempo y no nos podemos pasar eternamente en etapas preliminares, ¿no? Y sobre esto sí quiero aprovechar el comentario que usted ha hecho respecto de el equipo Lava-Jato. Para usted es un gran desacierto, es un error, es un fracaso el de este equipo, pero quiero preguntarle respecto de si considera que es otro fracaso el haber reprobado un examen que el señor Domingo Pérez, con el que pretendía finalmente ser juez superior. Bueno, en términos profesionales, ya no en términos de fiscal, reprobar un examen es un fracaso. O sea, no hay que ser tampoco una lumbrera para darse cuenta. Aquel que reprueba un examen ha fracasado. Pero acá lo más delicado es que estamos hablando de una persona que, hasta donde tengo entendido, ejerce docencia en la Universidad Católica. Es una persona que además da cursos y conferencias. Y supuestamente es un fiscal que es ícono en la persecución, entre comillas, de actos delictivos, y que no es capaz de aprobar un examen para ascenso. Evidentemente acá estamos, sin una duda, ante una persona que no solo está evidenciando su fracaso en el ejercicio de la función, sino su fracaso en la actividad del conocimiento académico. Y evidentemente pues no da la talla. No hay que tampoco ser muy brillante para darse cuenta de que si no tiene ni un solo caso condenado y no aprueba un examen, estamos hablando que en los dos grandes niveles en que se valora a una persona en el ejercicio de una profesión, ha fracasado. Ahora, eso, a la interna del Ministerio Público, ¿cómo se evalúa? Porque usted ha señalado algo que es importante. No estamos viendo ningún éxito por parte del equipo Lava-Jato, y lo que da la impresión es que el fiscal José Domingo lo que pretendía era más bien abandonar el barco, ¿no? y buscar otros rumbos, ¿no? y dejar la investigación colgada. Yo creo que la fiscal de la Nación tiene la oportunidad en este momento de enrumbar las cosas y darle definitivamente pues una nueva suerte de dirección clara para poder obtener resultados favorables. No hay que perder de vista que Lava-Jato es, sin ninguna duda, el caso de afectación patrimonial más grande de la historia de la República, y no se puede pasar por agua tibia, y con el desdén que están trabajando algunos fiscales, definitivamente esto merece no solo un jalón de orejas, sino cambiarlos. Y cambiarlos no significa ningún acto de revancha, ningún acto de hostilidad, sino significa que si las personas no actúan de acuerdo a las prerrogativas funcionales como se espera, tienen que salir de los cargos y colocar a aquellos que pueden darle un curso diferente y llegar a condenas firmes. Vuelvo a decir, nos comparamos con países hasta con República Dominicana, que ya tiene condenados por el tema Lava-Jato, y nosotros ninguno. Entonces sí somos una vergüenza a nivel internacional porque no hemos alcanzado a condenar teniendo pruebas tan evidentes, y eso es lamentable. Imagínense en el caso de este fiscal Pérez, el juez le ha devuelto la acusación 9 veces. O sea, esto es una vergüenza. Ya la segunda vez debería haber generado un cambio radical en la estructura de esa imputación, teniendo tanto tiempo, porque además no se trata de un caso como el que se maneja el día de hoy en el grupo especializado contra la corrupción en el poder, que tienen pues 1 año y medio trabajando. En ese caso tienen casi 6 años. Ahora está en proceso de ser ratificado. ¿Usted diría que debería ratificársele o decirle chao? Mire usted qué buena pregunta, Claudia. ¿Cómo debería cualquier organismo que valora el trabajo de una persona respecto a su función? Ojo, sin dejar de lado lo que yo he dicho permanentemente, yo no estoy de acuerdo con la ratificación. Esa es una espada de Damocles sobre todos los magistrados, pero existe al día de hoy una ratificación y tiene que tener algunos criterios objetivos para poder valorar a esta persona. ¿Cuál es el caso más emblemático que tiene este fiscal? La imputación contra Keiko Fujimori, que él mismo le ha hecho emblemática, que él mismo ha dicho que es lo más trascendente que tiene. Bueno, si esta acusación él se la lleva a la Junta Nacional de Justicia, lo que va a ver es, ojo, 9 veces te la han devuelto. Con esto, ni siquiera debía ratificarte. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, ¿no? Gracias, Bien, gracias, doctor Rodríguez, por haber estado esta mañana